El ZAP que nos ofrecen los sistemas Quantum es una herramienta asombrosa. Vamos a ver cómo utilizarlo de una forma eficaz en 3 tipos distintos de desequilibrios. Lo que quiero es que tengáis una visión más amplia del ZAP y podáis utilizarlo en vuestras estrategias diarias. En caso de traumatismos, zapearemos el trauma o la lesión concreta. Por ejemplo, en una fractura. Tenemos un ítem general para fracturas, sería en este ejemplo de fracturas. Y tenemos 2 ítems que trabajan traumas y lesiones generales. Vamos a verlos. Se trata del 10192. En este caso trabaja traumas, lo que hace es liberar el estrés que se ha producido en ese trauma, ¿no? Entonces trabaja cualquier tipo de traumatismo, incluso emocional. Por ejemplo, aquí también, con este también podíamos trabajar un trauma emocional o un shock postraumático, incluyendo las emociones afectadas y este ítem. Vamos a ver, tenemos otro de lesiones general, vamos a verlo. 2837. Sería este. Lesión también es un trauma, o sea, es un ítem de lesión general con el que podemos trabajar la liberación de memorias, también física, emocional e incluso espiritual. Es importante tener en cuenta el tipo de lesión porque no podemos buscarlo todo por trauma o traumatismo, ¿no? Podemos encontrar aquí, por ejemplo, dislocación o también en lesión. Aquí hay algunas muy interesantes, pues de nervio ciático tal, o en trauma en general. Por ejemplo, hay algunos que son muy curiosos. Por ejemplo, el 10182 trabaja la liberación de traumas, la memoria de traumatismo en el hígado, por ejemplo. Respecto al sarcode, en este caso vamos a equilibrar el sarcode. Entonces buscaremos el ítem del hueso fracturado, en este ejemplo con el que estamos trabajando, pues húmero, cadera y en la matriz, y lo equilibraremos. No hace falta, no es necesario zapearlo, en este caso, a no ser que haya dificultad en que se recupere de la lesión. Por ejemplo, en el caso de una fractura, lo zapearemos si vemos que el hueso se consolida de una forma más lenta de lo normal, a pesar de haberle trabajado, de haber estimulado en la matriz el órgano, el hueso en concreto, y haber trabajado la terapia específica para fracturas. Veamos en los procesos infecciosos. Se trata de las enfermedades causadas por microorganismos, parásitos, hongos, bacterias, virus, etc. Muchos microorganismos conviven con nosotros en nuestro interior y en nuestro exterior y en el exterior de nuestro cuerpo, en la piel. Normalmente son inofensivos, pero bajo ciertas circunstancias pueden causar enfermedad. Voy a diferenciar entre infección aguda e infección crónica. Empecemos por la infección aguda. Por ejemplo, una gripe, una infección de garganta, una infección de orina o incluso una bronquitis. Para este ejemplo vamos a utilizar una infección que se suele ocasionar más en la infancia y se considera leve, que es la escarlatina. La escarlatina está producida por un tipo de estreptococo, el estreptococo tipo A, y cursa con fiebre, con dolor de garganta, con sarpullido, además enrojecimiento en los pliegues de la piel, y algo muy típico, muy característico es la lengua de fresa. Primero, vamos a zapear el sistema inmune. En este caso vamos a zapear sarcodes porque lo vamos a hacer con algunos componentes del sistema inmunológico. Con esto vamos a conseguir modularlo, es decir, que trabaje mejor. Vamos a verlo. Vamos a abrir el fichero para hacer un zapeo de grupo y vamos a buscar aquí anticuerpos primero, globulinas. Tenemos todas las inmunoglobulinas y, por ejemplo, hay otro importante que es la información de las globulinas, información de la globulina. Estos
por sistema los vamos a introducir. Si luego queremos activar algún tipo de anticuerpo determinado, pues también lo incluiremos. Vamos a incluir los linfocitos. Tenemos un ítem que es cualquier desorden relacionado con la función de los linfocitos. Lo marcamos, lo incluimos en el fichero. También sería importante trabajar la timosina, que es una proteína que lo que hace es estimular sobre todo los linfocitos T, que sabemos que maduran en el timo. Vamos también a introducir los sarcodes relacionados. En este caso no voy a buscarlos todos, pero voy a buscar, por ejemplo, timo, que los buscaremos aquí, 1819. Cargaría timo, médula ósea, bazo, sistema linfático, esos importantísimos. Y luego también es muy importante incluir las interleuquinas. Tenemos un ítem general de interleuquina, que es este, el 1161. ¿Por qué es importante trabajar esto? Estamos hablando de citoquinas que modulan la inflamación. Entonces es importante incluirlas. Hemos incluido el ítem general de interleuquinas y ahora vamos a introducir algunas otras citoquinas. Por ejemplo, tenemos importantes GCSF, que es el factor de estimulación de la colonia de granulocitos, muy relacionados con la inflamación, lo incluiríamos aquí. O, por ejemplo, el interferón alfa o el interferón gamma, muy relacionados con las infecciones víricas, podríamos incluirlos también. Y otro importante a tener en cuenta sería el factor de necrosis tumoral, siempre implicado en los procesos inflamatorios. Este fichero lo zapearíamos, cargaríamos y zap. Vamos a evitar estimular el sistema inmune, a no ser que se trate de un individuo inmunodeprimido. Si queréis algo más de información sobre este tema, podéis ver el vídeo de modulación del sistema inmune. El siguiente que vamos a zapear, lo siguiente va a ser el patógeno en concreto, en este caso estreptococo, y el nosode, que sería la enfermedad escarlatina. Vamos a verlo. Vamos a seleccionar este ítem que dice combo de estreptococo, todas las bacterias estreptococo a las múltiples potencias, tal. Podemos en otro caso seleccionar el que más nos convenga. También este podría ser interesante. Seleccionaríamos este para el zapeo. Y ahora en nosode sería la enfermedad. La tendríamos aquí, escarlatina. Zapearemos los dos. Una observación importante en el ZAP en infecciones agudas. Si la persona presenta síntomas intensos, por ejemplo, fiebre alta, mialgias, inflamación fuerte, en este caso haremos solamente 1 o 2 TAPs. Con esto conseguimos el movimiento que buscamos, no es necesario que lleguemos a un rectificado superior a 85. En caso de encontrarnos con síntomas muy graves o un proceso inflamatorio muy grave o un riesgo de agravación, por ejemplo, como en el caso del SARS-CoV-2, no vamos a zapear, lo que haremos es invertir tanto el patógeno como el nosode. Podemos apoyar los tejidos y órganos afectados con equilibrados desde la matriz o haciendo terapias reguladoras de sarcodes, como las que tenemos en la pantalla de espina dorsal, en terapias cronometradas o en sarcodes original, dentro de esa pantalla, y también en biofeedback o relajación sistémica biofeedback, en infecciones crónicas. En este caso, el patógeno ha conseguido evadir al sistema inmunológico, lo pone en un estado de confusión que hace que no sea todo lo eficiente que él es, ¿no? Y nuestra estrategia va a estar enfocada a la estimulación, bastante enfocada a la estimulación del sistema inmunológico. Por ejemplo, una candidiasis. Entonces, haríamos TAP. Primero, en el patógeno. En el caso de una cándida, de una candidiasis, podemos hacerlo de dos formas. Podemos buscar en el sistema, en la matriz,
cándida. Tenemos diferentes tipos de cándida, los podemos ir introduciendo en el fichero y hacer un zapeo en grupo. En este caso sí vamos a buscar un rectificado superior a 85. Y al trabajar candidiasis, también cándida, tenemos una terapia de zap automático, un autozap, que tenemos por aquí, que es zap, autozap, candidiasis. También tenemos que zapear los nosodes. Con este autozap podría ser suficiente, pero en caso de tener que trabajar una infección crónica que no tenemos en nosode, en la matriz, pues utilizaremos aquellos procesos que se ven implicados, ¿no?, que se están generando. Por ejemplo, en el caso de la cándida sería cistitis, podría ser cistitis, desórdenes digestivos, alteraciones de la flora, todo eso serían nosodes que podríamos zapear en un fichero. En cuanto al sistema inmunológico, vamos a zapear, como hemos hecho en las infecciones agudas, igual vamos a incluir en el fichero aquellos componentes del sistema inmune que hemos hablado antes, pero después vamos a estimular. Podemos apoyar los tejidos y los órganos que estén implicados en la infección, en este caso crónica, igual que lo hacemos en la aguda. En caso de disfunciones o degeneraciones. En concreto, en disfunciones, pues hablo de un órgano o un tejido que está trabajando de forma deficiente o de forma alterada. Tenemos que zapear el sarcode, en este caso el tejido o el órgano afectado. Tenemos que zapear el nosode, es decir, el tipo de disfunción, insuficiencia o el tipo de disfunción de que se trate. Después tenemos que zapear el sistema inmunológico, tal y como hemos visto en las infecciones. Y si la deficiencia, o sea, la disfunción no conlleva inflamación, estimularemos después el sistema inmune. En caso de una disfunción que lleve inflamación, no estimularemos el sistema inmunológico. Bueno, cuando el órgano ha mostrado, por ejemplo, una deficiencia, ¿no?, esa alteración de forma repentina y lleva poco tiempo con ella, normalmente se trata de una situación reversible y es importante encontrar la causa, que en muchos casos es un patógeno. En ese caso hay que zapear el patógeno y luego invertirlo. Y desde luego es importante luego hacer un trabajo de neumotoxicología, incluso cargar la información de ese trabajo en agua y darla a tomar a la persona como un remedio homeopático. Si no paramos esta deficiencia o esta alteración, no conseguimos corregirla, pues puede que progrese negativamente y puede llevar al órgano o al tejido a una degeneración. En las afecciones degenerativas, en este caso ya el proceso ha penetrado más y afecta a la célula directamente del órgano o del tejido en concreto, ¿no? Claro, hablamos de afecciones degenerativas, no solamente me refiero a aquellas que son proliferativas, como puede ser un tumor, sino, por ejemplo, a otras como es una degeneración cognitiva o, por ejemplo, una esclerosis múltiple, ¿no? Entonces, vamos a zapear el sarcode, es decir, el órgano o el tejido afectado. Zapearemos también el nosode, es decir, el tipo de degeneración concreta, según la tengamos en la matriz. Vamos a zapear el sistema inmune, lo vamos a modular, igual que hemos hecho en las infecciones, y en este caso vamos a contemplar estimular linfocitos, porque los linfocitos T y las células killer, que es un tipo de linfocito también, tienen acción directa en destruir las células alteradas o las células degeneradas. Tendremos que hacer una investigación, investigar en la historia clínica de la persona, en este caso, y ver qué patógenos pueden estar implicados o cómo se ha disparado el proceso. En este caso, tenemos que zapear el patógeno, también venenos, isodes, tóxicos, por ejemplo, metales pesados, etcétera, etcétera. Zapearemos esto y haremos un trabajo en neumotoxicología, por supuesto. En el caso de degeneraciones, de procesos degenerativos, tendremos que tener en cuenta también los ítems relacionados con daño celular. En la matriz tenemos algunos muy interesantes. Por ejemplo, tenemos algunos relacionados con las lesiones en el núcleo celular, debido a radiaciones, a virus, a toxinas o a algunos otros depósitos anormales. Tenemos uno general,
Otros interesantes que me parecen interesantes son las lesiones que se producen en las membranas celulares y también en la mitocondria. Ya sabemos que es la central nuclear de la célula, la encargada de crear energía aquí. Tenemos varios aquí relacionados. Por supuesto, podemos incluir aquellos ítems relacionados con alteraciones en el ADN, con alteraciones en el ARN, mutaciones o incluso enzimas relacionadas con el buen funcionamiento del ADN y del ARN. También importantes contemplar factores de crecimiento. Por ejemplo, voy a poner dos ejemplos. El factor de crecimiento epitelial, que lo que hace es estimular la creación de células epiteliales, pero que si sufre alguna alteración o tiene algún tipo de mutación, pues puede producir un crecimiento anormal. O, por ejemplo, el factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Este es importante porque estimula la creación de nuevos vasos sanguíneos, muy implicado en la angiogénesis y en otros puntos también. Y tan importante frenar en un caso de una proliferación o de una degeneración proliferativa o de una tumoración. Vamos a zapear también los cromosomas implicados en el proceso concreto. Hay algunos procesos que ya conllevan un cromosoma determinado, ¿no? Tenemos todos los cromosomas en la matriz y ese lo zapearemos también. También tenemos que tener en cuenta que hay algunos tipos de genes que están implicados en muchos procesos degenerativos. Yo, por sistema, en un proceso degenerativo suelo zapear el cromosoma 17p porque en él se encuentra un gen que codifica la proteína P53. Esta proteína es muy importante porque controla el ciclo celular, bloquea el proceso de división celular cuando encuentra o detecta un daño en el ADN y pone en marcha pues, la muerte celular programada en caso de que existiera una alteración. Normalmente esta proteína suele estar mutada o alterado en determinados procesos degenerativos. Estos son solo 3 ejemplos, pero que nos muestran la cantidad de opciones que nos ofrece una herramienta tan sencilla y tan versátil como es un ZAP.